Abra sus Biblias ahí en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3, por favor. Y usted sabe que estamos siguiendo el libro de Génesis. Espero que se esté edificando con estos temas, mis hermanos. Y el tema se llama Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham. Si usted se da cuenta, ahí en su Biblia está el encabezado, ¿verdad? El titulado que dice Dios llama a Abraham. Dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta ahí, hermanos. ¿Qué les parece si hacemos una oración para entregar este tema en las manos del Señor? Padre, te damos gracias una vez más por tu amor, tu misericordia que nos has traído en este lugar, Señor. Padre, nosotros venimos con un propósito: de alabarte, glorificar tu nombre y de aprender de ti, Señor. Queremos aprender de tu palabra, mi Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que hables a tu iglesia, hables a mi corazón, que nos animes, que avives ese espíritu que tú has puesto en nosotros, Señor. Que nos mantengas esa iglesia unida, bendito Dios, para gloria tuya, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma asiento, por favor, hermano. Dios llama a Abraham. Se sabe que Abraham fue uno de los nombres más sobresalientes y más reconocidos de la antigüedad. Abraham. De hecho, Abraham es el único hombre reconocido y honrado por las tres principales religiones más importantes del mundo. ¿Cuáles son esas religiones? El judaísmo, el cristianismo y el islam. El islam. Para estas tres religiones, que son monoteístas, o sea que creen en un solo Dios, para estas tres religiones, Abraham es un personaje importante. Abraham es considerado como el patriarca de los judíos, de los árabes y de los cristianos también. Recordemos que Abraham tuvo dos hijos, ¿verdad? Ismael e Isaac. De Isaac vienen los judíos y de Ismael los árabes, o sea, los musulmanes. Los cristianos son descendientes de Abraham por medio de la fe. Por medio de la fe somos espiritualmente injertados en la descendencia de Abraham. Nosotros los cristianos. Todo lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Tener la misma fe de Abraham. Tener la misma fe de Abraham para ser injertados en la descendencia de Abraham. ¿Qué dice Gálatas, capítulo 3, versículo 7? Dice ahí: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Ahora, ¿y cómo era la fe de Abraham? ¿Cómo era su fe? Abraham nos mostró una fe inquebrantable, mis hermanos. No era una fe cualquiera, sino una fe que movió montañas y cambió el curso de la historia. Cuando Dios llamó a Abraham para que abandonara su patria y fuera a un lugar desconocido, Abraham no lo dudó para nada. Abraham hizo las maletas y ¿qué hizo? Partió. Se fue y sin saber a dónde iba, confiando solo en la guía de Dios. ¿Ok? No le pidió: Señor, dame las coordenadas a dónde voy a ir. Dame el GPS o para dónde voy, Señor. Dice ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 8, ¿qué dice ahí? Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció
para salir al lugar que había de recibir como herencia, fíjese. Y salió sin saber a dónde iba. Abraham salió sin saber a dónde iba, mis hermanos. Hoy nosotros estamos tan acostumbrados que cuando vamos a un lugar, ¿qué necesitamos? Direcciones, ¿verdad? En mi caso, mis hermanos, yo dependo del GPS, ¿ok? Bueno, cuando voy a lugares más lejos, ¿verdad? Yo tengo que ponerle las direcciones y vámonos derechito. Pero aquí Abraham no le pidió eso a Dios. Abraham no le pidió la dirección, Señor, si tú quieres que yo me vaya, ¿para dónde voy? ¿A dónde? ¿En qué dirección me dirijo? Dios no le dijo eso, solamente le dijo, ¿sabes qué? Agarra tu equipaje y sal. Abraham es el modelo, mis hermanos, Abraham es el modelo del tipo de fe que Dios quiere producir en cada uno de nosotros. Dios quiere producir la misma fe de Abraham en cada uno de nosotros, mis hermanos. ¿Cómo está su fe hoy? ¿Cómo está su fe? Del 1 al 10, ¿qué número usted me dirá? ¿El 9? ¿Un 8? ¿Un 7? ¿Un 6? ¿Un 5? ¿Un 3? En Génesis capítulo 12, versículo 1, vemos que Dios le hace un llamado a Abraham de dejar atrás su tierra y su parentela y que fuera hacia un lugar totalmente desconocido. Dice Génesis 12:1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A la tierra que te mostraré, no a la tierra que te voy a dar, a la tierra que te mostraré. Aquí esta palabra vete implica desprendimiento. Esta palabra vete implica separación. Una separación de su tierra, de su patria, de su familia, de sus pertenencias. Abraham tenía familiares, amigos, herencias y negocios que debía abandonar. La pregunta es, ¿vale la pena dejarlo todo por Dios? ¿Usted qué cree? ¿Vale la pena arriesgarlo todo por Dios? Eso es lo que se preguntaba Abraham en un principio. Abraham se preguntaba si valía la pena dejarlo todo por Dios cuando Dios lo llamó. Dios le había pedido a Abraham que abandonara su familia, su tierra natal y otras cosas más con el propósito de mandarlo a una tierra extraña que él no conocía. Y además Dios ni siquiera le había dicho en qué dirección salir. Solo le dijo, vete, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjese que cuando nosotros somos llamados por Dios, mis hermanos, somos llamados a dejar todo, a dejar todo. Este todo implica a dejar el mundo, a dejar el viejo hombre, a dejar nuestra vieja manera de pensar. Cuando vinimos a Cristo, dejamos el mundo atrás. No se puede ser cristiano sin dejarlo todo por Cristo. No se puede ser cristiano sin morir a ti mismo. Yo sé que para el mundo esto es una locura, mis hermanos, porque ellos no tienen la misma fe que nosotros tenemos, mis hermanos. Para esto el mundo es una locura, porque ven las cosas carnalmente y no espirituales. No las pueden entender. Dice la Biblia
que Dios llamó a Abraham para que dejara su tierra, su patria y la casa de su padre. ¿Y por qué? ¿Por qué? Tengamos en mente que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, junto con su padre Taré. Ur de los Caldeos era una ciudad de idolatría, mis hermanos. ¿Qué dice ahí en Génesis capítulo 11, versículo 31? Dice, y tomó Taré fue el padre de Abraham, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Ahora, ¿por qué le dijo Dios a Abraham que saliera de la tierra de Ur de los Caldeos? Ur de los Caldeos era una ciudad próspera, una ciudad grande, una ciudad avanzada en los negocios, ya que estaba ubicada junto al Golfo Pérsico, al lado de las costas. O sea, había mucho trabajo ahí. Pero también Ur de los Caldeos era una ciudad idólatra, mis hermanos, muy idólatra. A los caldeos se les conocía como expertos en la astrología. Usted sabe qué es la astrología, ¿verdad? La astrología es un tipo de adivinación. Los astrólogos observan e interpretan las estrellas, el sol, la luna y los planetas con el propósito de pronosticar, según ellos, lo que le va a acontecer al ser humano en el futuro. Pura adivinación. Son adivinos. Dicen los historiadores que en Ur de los Caldeos, mejor conocida como Mesopotamia en aquel entonces, en lo que hoy se conoce como Irak, o sea, Ur de los Caldeos era parte de Mesopotamia, hoy es Irak. Dicen que esa región es desértica, ¿verdad? Así como la conocemos. Y la mayor parte del tiempo hay un cielo despejado. Un cielo despejado. No hay nubes porque es desértico. Por eso los caldeos tenían la posibilidad de observar, analizar y de estudiar los astros, las estrellas, la luna, el sol. De hecho, la astrología y los signos zodiacales tienen sus raíces en Ur de los Caldeos, que era la antigua Mesopotamia. Fue allí donde se inventaron los horóscopos zodiacales, que Aries, Tauro, Géminis, ¿no? Cáncer, Leo. Según cada persona tiene su horóscopo, ¿verdad? Basado en su fecha de nacimiento. Y dependiendo a tu fecha, así es tu personalidad. Fíjese, de Ur de los Caldeos salieron los horóscopos, los signos zodiacales, porque ellos eran expertos en la astrología. En la astrología, mis hermanos. Una cosa es la astrología, que es adivinación, y otra cosa es la astronomía. La astronomía es ciencia. Son los científicos que estudian el universo, ¿verdad? Eso es ciencia. Pero la astrología es brujería, dicen por ahí, ¿no? ¿Se sabe que Dios condena la astrología? Dios condena la astrología. En la astrología se practica la adivinación y otras prácticas ocultistas. Y Dios nos advierte en su palabra que no confiemos ni consultemos a adivinos, hechiceros, brujos, agoreros, ni astrólogos, ni a Walter Mercado, que intentan adivinar el futuro. ¿Ok? ¿Qué dice Deuteronomio 4:19? Dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo,
¿qué dice ahí? Seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. ¿Y qué cree? Esto era precisamente lo que hacía la gente de Ur de los Caldeos. Ellos se inclinaban para adorar a los cuerpos celestes, como el sol, la luna y las estrellas. Estos eran sus dioses de ellos. Creían que el sol y la luna controlaban el calendario, el tiempo, las estaciones, el clima. Fíjese que el nombre de Ur proviene de Hur o Hurki, que significa al dios luna, al dios luna. O sea, que la ciudad de Ur de los Caldeos estaba dedicada a la luna. Consideraban a la luna como su dios. En aquellos tiempos, la luna tenía nombre de masculino, no femenino como la conocemos hoy. Por eso la luna era su dios de los caldeos. Era pura idolatría ahí, mis hermanos, en Ur de los Caldeos. Ahora, si nos ponemos a pensar cómo era la vida de Abraham en ese lugar, pues básicamente todo su contorno estaba sumergido en la idolatría. Todo el ambiente de Abraham estaba sumergido en la idolatría. Muchos teólogos, historiadores, dicen que Abraham, estando en su ciudad natal, también era un idólatra como su padre Taré y como toda su familia lo fue. Abraham era un idólatra. Y no era de esperarse menos, ¿verdad? Que la vida de Abraham haya sido diferente. Josué 24:2 nos comprueba esto. ¿Qué dice ahí? Dice Josué 24:2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, Aquí está hablando pluralmente, y servían a dioses extraños. Ahora, si el padre de Abraham adoraba a otros dioses, es muy probable que Abraham hiciera lo mismo, En otras palabras, Abraham estaba sumergido en la misma idolatría que su padre. Que si el padre es idólatra, es muy común que los hijos sigan el mismo patrón de comportamiento y las costumbres de sus padres, hermanos. Pero Dios en su misericordia, ¿qué hizo? Rescató a Abraham de la casa de idolatría de sus padres. Así como a muchos de nosotros, Dios nos ha rescatado de ese ambiente de idolatría donde venimos, mis hermanos. La pregunta es, ¿por qué eligió Dios a Abraham entre todas las personas de esa ciudad? ¿Por qué Dios no buscó en otro lado a otro hombre? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué no eligió a su hermano Nacor o a su padre Taré? ¿Acaso Dios buscó a Abraham por ser una buena persona? ¿Acaso lo buscó por sus buenas acciones de Abraham? Fíjese que Abraham ni siquiera andaba buscando a Dios. Abraham andaba tranquilo adorando a sus dioses en Ur de los Caldeos. Abraham estaba tranquilo, adorando a sus propios dioses. Él no andaba buscando a Dios. Abraham no tenía ni conocimiento ni idea quién era el verdadero Dios. Entonces, ¿por qué eligió Dios a Abraham entre todas las personas? La Biblia no nos da una respuesta, mis hermanos. Yo no lo sé.
No nos da una razón explícita de por qué Dios eligió a Abraham de todos los demás. Lo único que nos queda asumir es que Dios escoge a las personas por su absoluta soberanía, mis hermanos. Por eso Dios escogió a Abraham, por su soberanía. Dios, que es soberano, elige a quien Él quiere, cuando quiere y porque quiere. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle algo o exigirle algo a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para demandarle algo a Dios? Aquí no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios tenga misericordia, mis hermanos. Amén. Pero algunos predicadores modernos, o algunos hermanos dicen que tenemos que declarar, decretar y demandar cosas a Dios y Él lo hará. Yo declaro bendición para mi vida, declaro sanidad para mi vida, declaro prosperidad. Se sabe que cuando las personas usan la palabra declarar o decretar, ¿la están usando como un sinónimo de ordenar algo? Cuando se usa esta palabra de decretar o declarar, la están usando como si estuvieran ordenando algo. Básicamente le están ordenando a Dios hacer algo. Kenneth Copeland, Joel Austin, ¿verdad? Predicadores famosos, Joyce Myers, Cash Luna, Guillermo Maldonado, usan mucho esta palabra. Decretar, declarar. Hermano, ni aún el apóstol Pablo se atrevió a declarar sanidad cuando tenía un aguijón en la carne. Dice en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 8, que Pablo se lo había pedido 3 veces al Señor que le quitara ese aguijón de la carne. Pablo no se atrevió a declarar: Señor, sáname. Yo declaro sanidad sobre mi cuerpo. Claro que no. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? 2 Corintios 12, 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, ¿estaba mal Pablo que no declaraba sanidad para su vida? ¿Estaba mal Pablo que no declaraba sanidad para su vida? ¿O están mal estos predicadores modernos? ¿Usted qué cree? ¿Por qué Pablo no decretó y no declaró se declaró libre de ese aguijón? ¿Por qué no lo hizo? Porque no es bíblico hacerlo. Lo que sí es bíblico es pedirle en oración y rogarle al Señor. Jesucristo nos enseñó a orar, y en nuestra oración sí le podemos pedir cosas a Dios. Pero eso ya queda en la voluntad del Señor, en darnos o no darnos lo que pedimos, mis hermanos. Pero nosotros no le exigimos a Dios, no le tratamos de doblarle el brazo a Dios, ¿verdad? Eso depende del Señor si nos quiere dar, pero nuestra labor es pedirle en oración, mis hermanos, amén. Así que Dios, al escoger a Abraham, fue un acto de su soberanía, y no es porque hubiera algo en especial en él. ¿Qué tenía de especial Abraham? Abraham no tenía nada en especial que haya hecho que Dios lo eligiera. Abraham no era perfecto. No era perfecto. Tuvo muchos errores. Y es que Dios, mis hermanos, Dios no está buscando gente perfecta, Él no está buscando gente perfecta. En Hebreos capítulo 11 vemos una lista de los hombres de fe. Pero lo curioso es que estos hombres, mis hermanos, tenían muchos errores igual que nosotros. Estos hombres eran imperfectos. En esta lista hallamos a David. ¿Quién fue David? David, que cometió adulterio con Betsabé y mató a su esposo para esconder su pecado. En esa lista también encontramos el nombre de Jacob.
Jacob, que su propio nombre significa engañador o significa también suplantador. En esa lista también se encuentra el nombre de Moisés, que por su ira y su enojo arrojó las tablas de los 10 mandamientos al suelo y las quebró. Dios usó a Sansón, que tenía varias debilidades con las mujeres. Fíjese qué clase de gente está usando Dios, mis hermanos, Dios escogió a Abraham, que era idólatra. No había nada en especial en Abraham para que Dios lo escogiera. ¿Acaso era Abraham merecedor de la gracia de Dios? Claro que no, mis hermanos. Y me da gusto que Dios haya escogido a Abraham sin que haya visto algo en especial en él. ¿Sabe por qué? Porque eso fue lo que Dios hizo a través de mí y a través de usted. Dios no miró algo especial en nosotros, pero Él por su amor y por su gracia nos escogió. Y por eso estamos aquí, mis hermanos. Hay que sentirnos privilegiados. Amén. Hermanos, Dios nos buscó por su propia iniciativa, por su propia voluntad. Y no es porque hubiéramos hecho algo bueno para merecerlo. Nosotros no hicimos nada, mi hermano, nada. Como Abraham no andaba buscando a Dios. Él no hizo nada. Fue Dios el que lo buscó. Dios es el que busca al hombre. Dios es el que busca al hombre y Dios lo busca a usted. Dios buscó a Adán y Eva después de que pecaran en el jardín del Edén. Dios buscó a Agar cuando huía de sus problemas, Agar. Dios buscó a Elías cuando él huía de Acab y Jezabel. Dios buscó a Pablo en el camino a Damasco. Y Dios fue el que nos buscó y nos encontró, mis hermanos. Por eso estamos aquí. ¿No le damos gracias a Dios por eso? ¿A dónde estuviéramos? Perdidos en el mundo. Y aunque usted no mire cosas grandes, pero el Señor está obrando, mis hermanos. El Señor está obrando en sus corazones. Amén. Dios nos busca sin importar nuestro estado en la vida, mis hermanos, sin importar nuestro estado. Si estamos casados, solteros, divorciados, si estamos viviendo para Dios o estamos huyendo de Él. Dios siempre nos busca y nos persigue implacablemente y no se cansará hasta cumplir su propósito en nosotros. Amén. Ciertamente nosotros no podemos llegar a Él, mis hermanos, por nuestros propios medios. No podemos llegar a Dios. Por eso Él se acerca a nosotros. Él se acerca a nosotros. Jesús dijo que nadie puede venir a Él si el Padre no lo atrae primero. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Amén. Dios obra de diferentes maneras, mis hermanos. Él puede hablarnos por medio de su palabra, por un amigo, un cristiano, un hermano, una prédica, una enseñanza, hasta un libro. Él usa hasta las piedras, mis hermanos, pero Él va a cumplir su propósito. Y una vez que Él te haya traído aquí, Él ya cumplió su deber. Ahora depende de ti seguir ese camino, mis hermanos, mantenerte en ese camino. Amén. Ahora, aquel llamado de Abraham no fue únicamente para que abandonara aquella ciudad, Ese llamado era principalmente para servir al Dios vivo. Dios quería que Abraham le sirviera, mis hermanos. No solamente Dios quería que Abraham dejara todo y se fuera de ese lugar. Que dice, según Romanos 6:22, dice que todo creyente verdadero es un siervo de Dios. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Si Dios nos ha libertado del pecado, mis hermanos, ahora le servimos.
Y le servimos por amor, por gratitud, porque estamos totalmente agradecidos que Él nos cambió la vida y por eso le servimos. Antes le servíamos al pecado y ahora, mire, le estamos sirviendo a Dios, al Dios vivo. Cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, en Hechos 9:6, una de las primeras cosas que le preguntó al Señor fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que dijo Pablo cuando el Señor le tocó. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Luego poniéndose a sus órdenes del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿A dónde te sirvo? ¿A dónde quieres que vaya? La suegra de Pedro, en Mateo 8:15, cuando el Señor la sanó de la fiebre, ella se levantó y le servía, mis hermanos. Y le servía. Entonces, ¿por qué nos cuesta servir a Dios? ¿Por qué nos cuesta servir a Dios? ¿Por qué fallamos cada vez que intentamos servir a Dios? ¿Por qué fallamos? ¿Se ha preguntado usted qué es lo que me está estorbando para poder servir al Señor? Puede ser el trabajo, el exceso del trabajo, el dinero, el materialismo, el mundo que nos está distrayendo. Quizás puede ser una persona, un compañero o tus compañeros, amigos, inclusive la familia. La familia. ¿Sí sabe qué era lo que impedía a Abraham servir a Dios? Era su parentela, su tierra, la casa de su padre, o sea, su familia. Eso era lo que impedía que Abraham sirviera a Dios. Dios quería que Abraham le sirviera, pero para hacerlo lo tenía que sacar de aquel lugar y de su entorno familiar. Usted puede decir, ¿cómo? Pero si es la familia. El Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham tenía 75 años cuando Dios le habló. Y debió ser muy difícil para Abraham salir de la tierra en la que había vivido casi la mitad de su vida. Abraham tuvo que dejar su patria, sus amigos, sus negocios, su familia. La pregunta es, ¿y por qué Abraham tuvo que dejar a su familia? ¿Por qué Abraham tuvo que dejar a su familia? Y es que a veces la familia, mis hermanos, la familia se opone a nuestro llamado en Cristo, mis hermanos, A veces la familia se opone a nuestro llamado en Cristo. Por eso algunas veces Dios nos quiere sacar de nuestro entorno familiar para vivir una vida verdaderamente espiritual. Pero mientras no lo haga, vas a estar ahí. Dios no bendijo a Abraham hasta que fue de su familia, hasta que se apartó de Lot. Pero mientras tanto, la promesa estaba en el aire todavía. ¿Y por qué yo le digo esto, mi hermano? Mire, lo triste del Evangelio es que no todos responden favorablemente a las buenas nuevas del Evangelio, Eso es lo triste del Evangelio, de que no todos responden favorablemente. Y eso lo podemos ver en nuestras familias. En nuestras familias. Por eso, de una forma, el Evangelio produce divisiones en los hogares,
divisiones en los hogares, porque algunos aceptan las buenas nuevas y otros las rechazan. Mira aquí, no hay ninguno de mi familia. ¿Por qué? Porque han rechazado el Evangelio. ¿Qué dice Jesús en Mateo 10, 34, 36? Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Que cuando una persona entrega su vida a Cristo, los que más nos atacan es nuestra familia, Es nuestra familia, los que más nos atacan. ¿Y por qué nos atacan? Porque ya no hacemos las cosas que hacíamos con ellos. Ya no seguimos la misma religión que ellos. Ya no participamos de sus fiestecitas, de sus bailes. Dejamos de fumar. Dejamos de decir groserías. Ya no participamos de sus chistes sucios. Ni tan siquiera nos vestimos igual como antes. Y muchas cosas más que dejamos de hacer por ser hijos de Dios. Por eso nuestra familia se enoja y se convierten en nuestros enemigos. ¿Qué te dicen? ¿Ya te lavaron el cerebro los hermanitos? ¿Los aleluya? ¿Cómo es posible que nos hayas dejado? Dicen. Hipócrita, ya se te pasará. Ya regresarás con nosotros, ¿o no? Mateo 10:37, ¿qué dice? Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué nos está pidiendo Dios en este versículo? Fe por encima de la familia. Fe por encima de la familia. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermano, que usted no pueda amar a su papá antes que a Dios, amar a su mujer antes que a Dios, amar a sus hijos antes que a Dios, esto es algo delicado, Usted tiene que entender que Dios demanda fe por encima de la familia. ¿Tu mamá es importante? Claro que sí, pero no más importante que Dios. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos y todos tus familiares son importantes, claro que sí. Pero ¿qué dice Dios aquí? No más importante que yo. Amén. Y no se trata de abandonar a nuestra familia, mis hermanos. Pero sí es muy importante despojarnos de todas las ataduras que nos impidan avanzar. Avanzar, mis hermanos, avanzar. Dice Mateo 19:29, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? Dice Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Aquí vemos un acto de obediencia de parte de Abraham, mis hermanos. Abraham deja su tierra, su parentela, y se dirige a una tierra que no conocía. Y salió sin saber a dónde iba. Y todo esto lo hizo por la fe en Dios. Todo esto lo hizo por la fe en Dios. Hermanos, así es como un cristiano genuino debe conducirse, por su fe, no por sus sentimientos, sino por fe. Fe es algo más que sentimos, Fe es algo más que sentimos, porque hoy podemos venir a la iglesia y podemos ser movidos emocionalmente, podemos ser inspirados y motivados, pero eso no significa que estamos caminando en fe. Muchas veces decimos que Dios es bueno, que Dios es perfecto, bondadoso, todopoderoso, y que confiamos en Él y en su voluntad. Pero en el momento de la prueba, ¿por qué se nos hace tan difícil creerle y obedecerle? ¿Por qué? Hermanos, lo que Dios nos pide es obediencia y confianza en Él. Dios nos pide fe, así como se la pidió a Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? Cree en mí, confía en mí. Y Abraham creyó en Él, creyó en Dios. Romanos 4:3 dice, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La pregunta es, ¿cuál fue el mérito de Abraham para que Dios lo justificara? ¿Por qué Dios justificó a Abraham? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué de bueno hizo Abraham? Abraham, que fue padre de naciones, tenía mucho de qué jactarse. Tenía muchas obras. Abraham pudo fácilmente justificarse, jactarse y gloriarse delante de los hombres por su obediencia, pero no para con Dios. Pero no para con Dios. Abraham no tenía nada de qué gloriarse para con Dios. Abraham simplemente le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham solamente creyó en aquel que justifica al impío, al pecador. Hermanos, fuera de Cristo, el hombre no tiene nada que ofrecerle al Señor. El hombre no tiene nada que pueda ser considerado como digno delante del Señor, ni tan siquiera su corazón. No hay nada que podamos ofrecerle al Señor. Solo lo que el hombre pecador puede ofrecer a Dios es una vida perdida en pecado y en iniquidad. Pero a cambio de eso, el Señor nos da su justicia y su libertad. Así toda jactancia queda excluida de nosotros. Nosotros no tenemos la gloria, la tiene Cristo. Abraham solo creyó a Dios y le fue contado por justicia. No fueron sus obras de Abraham, sino fue su fe en Cristo, mis hermanos. Santiago 2:23 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser obedientes a su palabra y que podamos andar en humildad delante de Él, para que al igual que Abraham podamos ser llamados amigos de Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, ¿qué les parece? Bendito Dios, Señor de toda gloria, de toda honra, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, por tu amor, tu misericordia, Padre, que es incomparable, mi Dios. Señor, a la verdad nosotros no hemos hecho nada bueno que te agrade, Padre. ¿Qué es la justicia del hombre? No es nada, bendito Dios. Nuestras buenas obras son como trapos inmundos, Señor, delante de ti, mi Dios. Solamente hay algo que nos hace valiosos delante de ti, Padre. Es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios. Es Cristo nosotros, Señor, el que nos embellece, Padre, delante de ti, mi Dios. Gracias te doy, Señor. Mi hermano,
si tú no estás cubierto, si no tienes la sangre del Señor Jesucristo en tu vida, Dios no te mira con ojos buenos. Él mira a un vil pecador. Cúbrete con la sangre preciosa de Cristo Jesús antes de que sea demasiado tarde. La puerta está abierta. El Señor te está buscando. El Señor te está llamando. Hay que entregar nuestro corazón a Cristo, mis hermanos. Gracias, Señor, por habernos buscado, por habernos salvado, bendito Dios. Así como Abraham, que andaba perdido en su idolatría, así estábamos nosotros, perdidos en este mundo, Señor, ahogados de pecado, Señor, hundidos, Señor. Pero de ahí, del hoyo cenagoso, nos rescataste, bendito Dios. Y aquí estamos, Señor, por tu buena voluntad, Padre. Y ahora te pedimos que nos fortalezcas, que nos sigas usando, que nos sigas dando fortaleza, Padre, para seguir esta vida cristiana, mi Señor, que no es fácil. Vendrán desánimos, pruebas, así como las tuvo Abraham, pero él se agarró fuertemente de ti, Señor, creyendo en en el invisible, mi Dios, al que todo lo puede, Padre. Ayúdanos, Señor. Levanta nuestra fe, Padre. Usa esta iglesia para tu gloria, para tu honra, mi Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Llévanos con bien a casa, Padre. Y yo te pido, mi Señor, que nos traigas de vuelta, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.